Un gusto poder compartir con ustedes, amados hermanos, este tema tan importante. Todos los que amamos la venida del Señor debemos saber sobre este tema tan importante, y el versículo del cual compartiremos se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si vamos para profundizar en este tema del tribunal de Cristo y poder separar dos acontecimientos totalmente diferentes. El tribunal de Cristo en el griego quiere decir bema, podio de recompensas. Son las recompensas de Dios de la vida de Cristo en los creyentes. Todo lo que el Espíritu Santo reprodujo de la vida de Cristo en nosotros es recompensable y recibe galardón en el tribunal de Cristo, en el bema. Y sucede, el lugar donde acontece es en el tercer cielo, justo después de que la iglesia es arrebatada, para dar comienzo posteriormente a los moradores que se quedan después del arrebatamiento, a la angustia de Jacob, la semana 70 del libro de Daniel. No hablaremos sobre eso. Si alguien quiere comentar algo sobre eso, podemos compartir otro tema sobre las 70 semanas de la profecía del libro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Pero ahorita vamos a estudiar lo que sucede después de ser arrebatados. Todas las nuevas criaturas, los que nacieron de nuevo, que no procuraron establecer su propia justicia, sino que renunciaron a sus buenas obras y creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, son nacidos de nuevo, son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo porque el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. 1 de Corintios 6, 17. Y ahora vamos a ver sobre el tribunal de Cristo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 10. Busquen en sus Biblias, amados hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 10. Y es muy importante que tengamos nuestras Biblias a la mano para que no creamos toda cosa que oímos de los hombres. Mi palabra no tiene ningún valor si no es la palabra de Dios. Solo lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo digo o lo que dicen otros, sino lo que dice Jesús en su palabra. Veamos qué dice Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es solo para salvos. Sucede en el cielo después de ser arrebatados, y no es para decidir quién va al infierno o quién va al cielo, porque todos los que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo ya estamos en el cielo con Jesús. Es solo para la iglesia, los salvos, los nacidos de nuevo, los que estamos sellados con el espíritu de la promesa de Efesios capítulo 1, 13 y 14, ¿verdad? Fuimos sellados con el espíritu de la promesa por creer en el evangelio de la gracia de nuestra salvación, hasta el día de la redención de la posesión adquirida, que es cuando seremos arrebatados y recibiremos un cuerpo glorificado, semejante al que el Señor tiene. Esto no solamente el Espíritu Santo usa a Pablo para enseñar esta verdad, también usa al apóstol Juan y a los otros también. De hecho, el libro de Judas dice: profetizó Enoc séptimo desde Adán, descenderá el Señor con sus santas decenas de millares santas. Y ahí no se refiere al arrebatamiento, sino a la segunda venida de Cristo, que comprueba que la iglesia ya fue arrebatada y que Cristo, antes de inaugurar el reino milenial, ya baja con su iglesia, Apocalipsis 19, y nosotros le seguimos en caballos blancos. Y todas aquellas almas que les predicaste el evangelio y que creyeron en Jesús y que Cristo los salvó, los verás también juntamente con nosotros siguiendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en caballos blancos, para reinar 1000 años sobre la tierra. Después del reino milenial sigue el juicio del gran trono blanco. Al rato vamos a tocar ese tema para poder separar esos dos acontecimientos proféticos, porque uno va dirigido a la iglesia, el tribunal de Cristo, y el juicio del gran trono blanco va dirigido a los inconversos, a los incrédulos, y es hasta después del reino milenial. Vamos a explorar en qué consiste el tribunal de Cristo, amados hermanos. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Antes de comenzar a leer cómo está infraestructurado el tribunal de Cristo por Dios, déjenme decir algo muy importante, amados hermanos, comprados a un alto precio con la sangre de Cristo. En el tribunal de Cristo, Dios no va a extender una lista tremenda de los pecados que cometimos después de haber sido salvados por Él. Y esa es la parte por la cual no se enseña esta doctrina en las iglesias como se debería, porque tienen miedo, porque habla de un fuego por el que hay que pasar. Y si no entendemos bíblicamente la doctrina del tribunal de Cristo, vamos a pensar que es un juicio de condenación y no un juicio de recompensas.
Y ahí es el primer punto que tenemos que diferenciar a la luz de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es incontradecible, no se contradice entre sí. Para saber si una interpretación es bíblica y proviene del Espíritu de Dios y no de una sabiduría humana, debemos filtrarlo con todos los libros de la Biblia y debe armonizar perfectamente en cada uno de ellos. Una doctrina enseñada por Jesús no contradice a otra doctrina enseñada por Jesús mismo en su palabra. Ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, y vamos a meditar en este versículo para poder explorar el tribunal de Cristo. Simultáneamente, sin movernos de aquí, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 14 y versículo 17. Hebreos capítulo 10, versículo 14 y versículo 17. Dice la palabra de Dios que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre, para siempre. Y el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es decir, que en el tribunal de Cristo Dios no se va a acordar de las caídas que tuvimos o de los pecados que cometimos después de haber nacido de nuevo. Porque con un solo acto de justicia, Jesucristo ya pagó la totalidad de nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz, cargándolos en su propio cuerpo de carne para pagar con el precio total de su sangre y convertirnos de enemigos de Dios a amigos de Dios, hijos de Dios, porque Él resucitó de los muertos y todo el que se arrepiente y cree en Él como su único y suficiente Salvador recibe el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Arrepiéntase cada uno y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Si no recuerdo mal, está Hechos capítulo 3, versículo 18. Ahora, vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando de salvos, el tribunal de Cristo es solo para salvos. Si examinamos y unimos 2 Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo se está incluyendo en este tribunal. Él también va a estar presente a ese tribunal. Él también va a ser evaluado por el fuego del tribunal de Cristo. Ahorita vamos a ver qué es el fuego. La primera vez que a mí me compartieron sobre el tribunal de Cristo, yo estaba muy espantado porque vi que iba a pasar por el fuego y le pregunté al pastor de la congregación donde Dios me rescató, oiga pastor, pero si ya somos salvos, ¿por qué vamos a pasar por el fuego? Y el pastor de broma me dijo, sí Martín, vamos a quedar hechos chicharrón ahí. Y luego se rió, pero a mí no me causó ninguna gracia porque yo era un creyente nuevo, no tenía ni un año que me había rescatado el Señor y me causó temor. Y el tribunal de Cristo no es para tener miedo, amados hermanos. El tribunal de Cristo es una oportunidad de llenar de adoración y alabanza el trono de Dios con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Recordemos que las obras las va a hacer Dios, no nosotros para Dios, sino Dios en nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley es el hombre obrando para Dios y la gracia es Dios obrando con el poder de su Espíritu en nosotros, su iglesia. Entonces, dice el versículo 11, y vean cuál es el fundamento de donde salen las obras recompensables del tribunal de Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ahí está, ¿verdad? El fundamento es Cristo, no es lo que tú hagas con tus fuerzas, no es sustituyendo al Espíritu Santo con tus propias fuerzas, no es a tu manera, sino a la manera de Dios. El fundamento es Cristo, la roca es Cristo. Cristo es la simiente estable. Nosotros tenemos la simiente de Cristo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan en las epístolas de santificación. Vean el versículo 12, amados hermanos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, aquí en el versículo 12 vemos dos tipos de ministerios, dos tipos de materiales. Un grupo es inflamable, el oro, la plata y las piedras preciosas. Otro grupo es flamable, se quema, madera, heno, hojarasca. Por un lado tenemos un ministerio en donde el Espíritu Santo está trabajando en el creyente y es un ministerio espiritual, y por el otro lado tenemos un ministerio carnal, un ministerio donde es el creyente que está haciendo las cosas para Dios. Y si profundizamos en la carta a los Corintios, es la iglesia más carnal que aparece en las cartas de Pablo. Y a pesar de eso, Pablo les escribe como a santos, porque somos santos en el santo, justos en el justo, aceptos en el amado. Pero les advierte, porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Apolos? ¿Que acaso ellos fueron crucificados para el perdón de nuestros pecados? No. Colaboradores, siervos de Dios. Ahora veamos el versículo 13. Ya vimos que hay dos grupos de materiales, dos tipos de ministerios. Uno recibe recompensa porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y otro sufre pérdida porque somos nosotros en nuestras fuerzas, haciéndolo a nuestra manera, o ocultando la luz debajo de un almud, lo que está todavía peor. Ahora vean lo que dice el versículo 13.
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. ¿Qué día? Está hablando del día del arrebatamiento. Y son las obras que el Espíritu Santo ejecuta en nosotros, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, el arrebatamiento. Simultáneamente vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces es una obra que Cristo hace en nosotros, en la medida que somos formados a la imagen de Cristo, que nos consideramos muertos al poder del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, como dice Romanos 6, versículo 11, podemos experimentar que la vida fructífera que el Espíritu Santo produce en el creyente viene de la fe en nuestra propia muerte, cuando fuimos co-crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 y Romanos 6:6. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra sabiendo de Romanos 6:6 en el griego es ginosco, y es una verdad práctica, una verdad continua. Quiere decir ginosco, creyendo esto, tomando en cuenta esto, considerando esto, experimentando esto como algo ya acontecido, ya hecho por el Señor. No tienes que autocrucificar tu carne. Eso sería reemplazar la fe en que Cristo ya la crucificó a nuestro favor por tus intentos de crucificar por tus fuerzas a tu viejo hombre, tu vieja identidad pecaminosa que heredamos de Adán. Cristo ya la crucificó. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿El creyente puede caer y pecar? Sí. ¿Pero debería hacerlo? No. La premisa del capítulo 6 precisamente empieza diciendo y afirmando esto. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y en el griego original dice, no lo permita Dios. Y te dice ¿por qué? Porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él? Entonces esta verdad práctica que todo creyente debería de saber para vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu y no en sus propias fuerzas está en Romanos 6:6. El viejo hombre ya fue crucificado juntamente por Cristo. Nuestras almas fueron desarraigadas del espíritu muerto de Adán, la carne, el yo, el viejo hombre, el antiguo ser pecaminoso, le llamamos de muchas maneras, ¿verdad? Pero es ese ser egocéntrico, iracundo, egoísta, envidioso, celoso, que estorba a que el Espíritu Santo nos forme a la imagen de Cristo, porque el Espíritu Santo no hace tratos con la carne. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y por Cristo, para que mientras vivimos aquí, el tiempo que estemos, lo vivamos para Cristo y no para nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a seguir con el tribunal de Cristo. Dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, no está diciendo que pierda su salvación, amados hermanos. Presten mucha atención a este versículo. Si bien él mismo será salvo, no pierde su salvación, aunque así como por fuego. Ahora, el hecho de que no perdamos nuestra salvación no quiere decir que descuidemos esta salvación tan grande que recibimos por gracia. No hicimos nada para ganarla y no podemos hacer nada para perderla, es cierto. Pero eso no significa que por eso desaprovechemos la gracia de Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, porque no se puede perder la salvación. Pero tampoco puedes perder algo que nunca has tenido. Debemos estar seguros de ser salvos, de no tener confianza en nuestras obras, sino solamente en la obra redentora y completa de Cristo en la cruz. Nada de nuestra propia justicia, como Pablo dice en Filipenses 3, 8 y 9, habla del arrebatamiento, y ser hallado por él, no en mi propia justicia, que es por la ley, sino en la justicia que es de Cristo por la fe. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acompáñenme rápidamente, amados hermanos, a Apocalipsis capítulo 2. Desde el capítulo 1, esto aparece en varias partes del libro de Apocalipsis, y en Daniel capítulo 10, que son las cristofanías, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de manifestarse en carne. Si vemos Apocalipsis 1, versículo 14, el Señor mismo en su palabra nos revela cuál es el fuego del tribunal del Cristo por el cual vamos a pasar, los creyentes. Vean lo que dice, Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, está hablando del aspecto de Jesús en su forma glorificada, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y en el versículo 14 nos dice cuál es el fuego del tribunal de Cristo.
Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, lo mismo que aparece en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Porque Jesús es Dios mismo, como blanca lana, como nieve, y sus ojos, ¿cómo, hermanos? Sus ojos como llama de fuego. Entonces, ¿cuál es el fuego del tribunal de Cristo? Los ojos de Jesús, como llama de fuego. Ahora acompáñenme rápidamente al mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a ver esta misma enseñanza de cuál es el fuego del tribunal de Cristo en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fuego del tribunal de Cristo? Son los ojos de Jesús. Hay muchos versículos más que lo dicen. Ahora, ¿en qué consisten los ojos de llama de fuego de Jesús? Recordemos que Jesús es Dios y Él puede escudriñar la mente y el corazón. Aquí Jesús se está identificando con Jehová del Antiguo Testamento, porque al ver Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sea su obra. Y exactamente vemos ese mismo versículo en el versículo 23 de Apocalipsis 2, refiriéndose a Jesús. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Está hablando del tribunal de Cristo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice así, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Le está hablando a las iglesias. La palabra iglesia en el griego es eclesiástica, y esa palabra después del capítulo 5 de Apocalipsis no se vuelve a repetir hasta el capítulo 19, donde Cristo ya regresa con su iglesia para el reinado milenial. Así que el tribunal de Cristo y el gran juicio del trono blanco no son el mismo evento. Es bíblicamente insostenible cuando alguien enseña que es el mismo acontecimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El tribunal de Cristo no es para decir quién va al cielo o va al infierno, porque de hecho sucede en el tercer cielo. Vamos a comprobarlo bíblicamente. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 4, veamos el arrebatamiento en la carta de Apocalipsis 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta. En el versículo 20 de Apocalipsis 3, Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Está a la puerta. Pero en Apocalipsis 4.1, la puerta del testimonio, del monte del testimonio, del tercer cielo, ya aparece abierta. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, tenemos que concatenarlo con 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de qué? De Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora lo unimos con Apocalipsis 4.1 y vemos el mismo suceso y cómo el apóstol Juan representa a la iglesia que es arrebatada. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí vemos el arrebatamiento. Ahora vamos a comprobar que el tribunal de Cristo, después de que recibimos en el arrebatamiento un cuerpo glorificado, entramos al tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Ahí mismo en Apocalipsis 4 vamos a ver cómo la iglesia ya está en el cielo, ya no está en la tierra. Así que los 21 juicios del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios no son para la iglesia, son para los que se quedan en la tribulación y la gran tribulación, los falsos conversos, la cizaña y todos los incrédulos. Y van a tener su oportunidad los incrédulos de ser salvos, más los que supuestamente eran cristianos, pero en realidad eran cizaña, ellos ya no. De acuerdo a lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8 y 9, dice que a los que no creyeron en la verdad, Dios les envió un espíritu de confusión para que creyeran en la mentira. Van a creer todas las señales mentirosas del anticristo, tristemente. Por eso hay que asegurarse de que seamos salvos y verificar de forma bíblica en el amor de Cristo que los demás también hayan creído en el Evangelio. Hay un método bíblico para eso, no vamos a hablar de eso en este momento, está en 1 de Juan, capítulo 4. ¿Cómo se manifestó Dios al mundo? Si la respuesta de alguien es abriendo el mar en dos, a través de la creación, etcétera, etcétera, aunque cite versículos bíblicos, no está respondiendo la única respuesta que confirma que procede del Espíritu Santo y no del espíritu del anticristo. Ahora vean lo que dice aquí.
en el versículo 4 de Apocalipsis 4. Y vemos cómo la iglesia ya está con Jesús y cómo ya compareció ante el tribunal de Cristo y ya tiene las coronas del tribunal de Cristo en la cabeza que más adelante va a arrojar a los pies de Jesús. Porque estas recompensas no son para la vanagloria nuestra, ni para jactarnos en el cielo, son para exaltar a Jesús. Me gusta ejemplificar el tribunal de Cristo como un padre de familia que tiene hijos pequeños y una esposa y su familia es totalmente dependiente de él. Y él sale a trabajar y provee todos los recursos necesarios para que la familia esté bien y no le falte nada. Y de repente se aproxima el cumpleaños del padre de familia y con el domingo que le da a los hijos, el gasto que le da a la esposa, los recursos que el padre provee a su familia, ellos le hacen una fiesta y le compran regalos con mucho cariño y afecto. Y el padre sabe que él está pagando todo, que él fue el autor de toda esa obra, pero sin embargo recibe todos esos regalos con alegría, aunque sabe que provienen de él mismo. El tribunal de Cristo es algo parecido. El Espíritu de Dios produce todos esos autorregalos que Dios mismo se dará en su tribunal, porque solamente el Espíritu Santo puede producir obras que alaben su nombre, equiparable a la majestad de su poder. Lo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas o en la carne no puede alabar a Dios. Tiene que ser lo que haga el Espíritu Santo en nosotros. Entonces veamos Apocalipsis 4:4, cómo la iglesia ya compareció en el tribunal de Cristo, ya tiene las coronas en su cabeza y próximamente está por arrojarlas a los pies de Jesús, de Dios. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Las vestimentas blancas de lino fino son las acciones justas de los santos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 19, versículo 8, el tribunal de Cristo. La justicia, la santidad de Dios mismo transferida a los creyentes por la fe de Jesús. Todos los que estáis bautizados de Cristo estáis revestidos, Gálatas 3:27. ¿Quiénes son estos 24 ancianos, amados hermanos? Si vemos la construcción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22, nos vamos a dar cuenta que las 12 puertas y las 12 columnas son 12 patriarcas y 12 apóstoles, que representan a los santos del Antiguo Testamento que creyeron en el Mesías prometido, que aún no había llegado, y que estaban en el seno de Abraham esperando que viniera. Y después fueron llevados al cielo cuando Jesús resucitó. Mateo 27, se abrieron los sepulcros de muchos santos, y después de que Jesús resucitó, se le aparecieron a muchos, ¿verdad? Y luego se llevó cautivo a la cautividad, dice el libro de los Efesios, y dio dones a los hombres. Y los 12 apóstoles representan a los santos de la gracia de Dios, del tiempo de la gracia. Todos los creyentes, después de que Cristo resucitó de los muertos, y fueron sellados con el Espíritu Santo, a través de la era de las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Odisea, todos los santos desde que Cristo resucitó hasta que Él regrese a arrebatarnos, son representados por los 12 apóstoles. Así que los 24 ancianos es la iglesia, todos los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y dice que están vestidos de ropas blancas y que ya tienen las coronas de oro en sus cabezas. Ahorita vamos a ver rápidamente cuáles son esas 5 coronas. Vamos a ver la primera corona. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Es un tema muy profundo y muy largo y estamos tratando de resumirlo lo más que se pueda, amados hermanos. Tengan un poco de paciencia, por favor. Primer corona del tribunal de Cristo, la recompensa de Dios de la vida de Cristo en nosotros. No lo que tú y yo hagamos para Dios, sino lo que Cristo reproduce de Él en nosotros. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Ahí vemos la primer corona del tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver la segunda corona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Y esta es la corona del evangelismo. Todas las almas que el Espíritu Santo salvó por medio de estos instrumentos inútiles, siervos inútiles, que por la inmerecida gracia de Dios tenemos el privilegio de compartir las buenas noticias de salvación a toda criatura, todas esas almas que Cristo rescató cuando renunciamos al yo, a nosotros mismos, y el Espíritu Santo nos usó para predicar su glorioso evangelio, representan a esta corona que será arrojada a los pies de Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En su venida, y vuelvo a hablar del arrebatamiento, porque después del arrebatamiento viene el tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver la tercer corona del tribunal de Cristo. Tercer corona del tribunal de Cristo. Acompáñenme, amados hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. Y esta es una corona para los que aman el arrebatamiento, aman a Jesús y quieren que ya venga
que de verdad experimentan lo que dice Filipenses 2:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, que el Espíritu Santo reproduzca la santidad, el amor, la fe y el Evangelio de Jesús. Y si muero, todavía mejor, porque voy a poder contemplar la gloria de aquel que me amó más que nadie y dio su vida, siendo yo la peor escoria y lo más vil y menospreciado del mundo, y me rescató de la basura y me puso en el lugar de los príncipes sin merecerlo, a Jesús. Voy a ver a mi Salvador. Vean lo que dice. Por lo demás desde el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Sí, Señor Jesús, ven, amén. Estas palabras vienen en el último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 22. Y también dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Le está hablando a la iglesia, no a los inconversos, hermano. Hay que diferenciar cuando Cristo habla a la iglesia y cuando Cristo habla a los inconversos. Ahora acompáñenme rápidamente a 1 Corintios capítulo 9 y vamos a ver la cuarta corona del tribunal de Cristo. Y vamos a ver el versículo 25. Y esta corona es, ¿qué tanto fuimos formados a la imagen de Cristo? ¿Es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Dijo Juan el Bautista en Juan 3, ¿verdad? De la misma manera, es necesario bajar para subir, perder para ganar. Las cosas celestiales son totalmente contrarias a las del mundo. En el mundo te dicen, esfuérzate, yo creo que puedo y lo haré, tú puedes, confía en ti mismo, tú tienes todo lo necesario para lograrlo, pero esa motivación personal no sirve para nada en el reino de Dios, porque aquí toda la gloria es de Dios, y Dios no obra en el remiendo del viejo hombre. Dios solo obra en el régimen, en el remiendo nuevo del Espíritu, ¿verdad? Como dice Romanos 7:6, habiendo sido libres de la ley, ahora estamos en el régimen del Espíritu, ya no en el régimen de la letra. Lo que la carne hace no puede glorificar a Dios, solamente lo que Cristo hace en nosotros glorifica a Dios, y eso es recompensable en el tribunal de Cristo. Veamos 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo está hablando de la doctrina de la co-crucifixión, la identificación, Romanos 6, versículo 4 al 7. Nuestro viejo hombre fue crucificado. La forma de golpear al viejo hombre es a través de la fe en que hemos muerto al pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 7:4. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La carne no debería de fomentar sus apetitos y seguir su curso pecaminoso en nuestras mentes, emanando la maldad de nuestros miembros, sino que el Espíritu Santo es el nuevo amo, ya no el yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la forma correcta de golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre. A través de la fe de nuestra co-crucifixión nos despojamos del viejo hombre pecaminoso carnal, porque Jesucristo ya echó fuera el hombre pecaminoso carnal en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Y ya fuimos resucitados posicionalmente junto con Él y estamos unidos a Él en una participación celestial, de donde el Espíritu desde los lugares celestiales hasta los lugares terrenales produce el oro, la plata y las piedras preciosas que son recompensables en el tribunal de Cristo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En el griego original dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea hallado reprobado. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo, donde las llamas de fuego de los ojos de Jesús van a examinar todas las obras, si fue Él quien lo hizo o fuimos nosotros tratando de imitar a Jesús, o más bien fue el Espíritu Santo produciendo la justicia de Cristo en nosotros, los creyentes. Vamos a ver la última corona del tribunal de Cristo en 1 de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí vemos la quinta corona del tribunal de Cristo. Ojo, amados hermanos, no es solamente para los pastores, los ancianos, las ancianas, los diáconos, etc. Todo creyente tiene una iglesia que apacentar en su propia casa. Nuestras esposas, nuestros hijos, igual las hermanas, sus esposos, sus hijos, son la grey de Dios también. Tenemos la iglesia en casa también. Y podemos instruir a nuestra familia en el camino del Señor. Que le conozcan a Él cada vez más. Que se cautiven por Cristo cada vez más. Que conozcan la esperanza a la que Él nos ha llamado. A que tengamos una comunión íntima con Él, con Jesús. 1 Corintios 1:9. Ahora, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesucristo, hablando de esto en Mateo capítulo 10 y en Lucas 19, Él nos enseña dos parábolas, la parábola de los talentos y la parábola de las minas de oro.
podemos leerlo de forma individual. Creo que la mayoría ya hemos visto esas parábolas y vemos qué tan importante es el don que Dios nos dio, que el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros no lo escondamos abajo de un almud, ni lo escondamos en un pañuelo, ni abajo de la tierra. Porque es necesario que la multiforme gracia de Dios se reproduzca en y a través de nosotros. La iglesia somos la parte visible de Cristo, y todos los demás que no creen en Jesús están en tinieblas, y la única oportunidad que tienen de ver visiblemente a Cristo es a través de su iglesia. El invisible que está a la diestra del Padre, Jesucristo, el gran yo soy, se hace visible a través de su manifestación en su cuerpo espiritual, contenedora del Espíritu Santo, su iglesia, que muy pronto será arrebatada al sonido de la trompeta. Ahora, regresemos a 1 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer ahora el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 4. Y ya vimos que la iglesia ya fue arrebatada cuando sucede el tribunal de Cristo, ya tienen las coronas, la iglesia en sus cabezas, pero ahora vamos a ver la finalidad de estas recompensas, de estos galardones. No es para que tú te pongas o yo esa corona como esos collares que usan los raperos gigantescos para exaltarse. No, es para la gloria de Dios, no es para nuestra propia autoexaltación, es solo para la gloria de Dios. En ese momento, amado hermano, amada hermana, tú y yo nos daremos cuenta de que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, Santiago 1:17, y que todo lo que Cristo hizo en nosotros es gracia, pero que todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas para Dios, esas son obras de la ley, y no cuentan en el tribunal de Cristo. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 4, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es Jesús, obviamente, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, y vamos a decir esto tú y yo, amado hermano, junto con los 4 seres vivientes: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ya vemos dónde terminan las coronas del tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver y vamos a comprobar no solamente que la iglesia no se queda en la tribulación, sino que también el tribunal de Cristo ya sucedió en el cielo, porque Cristo baja con esas coronas, con esas diademas ya puestas en su cabeza, para inaugurar el reino milenial. Así que no puedes combinar el gran juicio del trono blanco con el tribunal de Cristo, amado hermano. No es bíblico eso. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver el versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cuál es el fuego del tribunal de Cristo? ¿Te acuerdas, hermano? Los ojos de Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, son todas las coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ya ves? El tribunal de Cristo es en el cielo, el juicio del gran trono blanco es en la tierra. Son dos cosas diferentes. Aquí Jesús ya baja con las coronas, con las diademas en su cabeza, porque ya las tenían los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4 y las arrojamos a los pies de Jesús en Apocalipsis 4, versículo 10. Ahora, no hay que confundir el arrebatamiento con la segunda venida, así como el tribunal de Cristo con el gran juicio del trono blanco. Versículo 13 de Apocalipsis 19, y lo puedes concatenar de forma personal en tu estudio bíblico, amado hermano, con Isaías 63 y Zacarías 14. La segunda venida de Jesús con su iglesia. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, puedes ver Judas 14, y Zacarías 14 habla de esto también. Judas 1, versículo 14, concaténalo con Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso somos tú y yo, amado hermano, por la inmerecida gracia de Dios, no por algo que tú y yo hubiéramos hecho, solo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. De su boca sale una espada aguda, dice el libro de Tesalonicenses, que Él va a destruir al inicuo con el resplandor de su venida, al anticristo, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, el reino milenial. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:8, me encanta unirlo a este pasaje, amados hermanos. Jesús dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Ya vimos sobre el tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver un poco sobre el gran juicio del trono blanco para que no nos confundamos. Simultáneamente,
Jesús envía un ángel en Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Y el versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿verdad? Por 1000 años. Está hablando del reino milenial. Vean el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, el reino milenial. Nosotros ya vamos a estar reinando con Jerusalén, con Cristo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya después el Señor lo suelta y engaña a los sobrevivientes de la gran tribulación que sí se multiplican y tienen hijos. Nosotros ya no, porque ya tenemos cuerpos glorificados. Seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, de acuerdo a lo que dice Cristo, nuestro Salvador, en los evangelios. Pero ellos sí se reproducen. Por eso se multiplica y intentan otra vez junto con Satanás hacer de las suyas. Y vean el versículo 4, y comprobemos bíblicamente que el gran juicio del trono blanco es después del reino milenial y que no tiene nada que ver con el tribunal de Cristo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Pablo dice, ¿o no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Ahí está hablando de nosotros, de acuerdo al orden establecido por el tribunal de Cristo. El Señor decidirá quiénes serán sentados ahí, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Jesús dijo, en aquel día, cuando regrese el Señor, muchos de los que eran tenidos grandes entre vosotros serán llamados pequeños en el reino de los cielos, y muchos de los que eran tenidos pequeños entre nosotros serán grandes en el reino de los cielos. Entonces, regresando a Apocalipsis 23, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los salvos de la tribulación y gran tribulación que van a ser decapitados, no habla de la iglesia, sino los salvos de la gran tribulación por la predicación de los 144,000 judíos evangelistas vírgenes de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, toda esa multitud de gentiles añadida no somos nosotros, son los salvos de la gran tribulación. Creen en el Evangelio en plena tribulación, no somos nosotros ya nos fuimos con el Señor antes de eso. Pero vean, también ellos son resucitados y también van a reinar con nosotros, con Cristo, 1000 años. Pero vean esto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿En dónde están? En el Hades, ahorita lo vamos a ver, el infierno temporal, Lucas 16, el rico y Lázaro. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección se segmenta en 3 etapas, de acuerdo a 1 Corintios 15, 22 y 23, el orden de la resurrección: Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida, y después de esto el juicio, ¿verdad? Ahora vean lo que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que tú y yo no vamos a participar en el juicio del gran trono blanco, hermano. Nosotros vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Son dos cosas totalmente distintas, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Ezequiel 38 y 39 habla acerca de esto también. Ahora vamos por el tiempo a ver el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado allá después de 1000 años, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Primero la bestia y el falso profeta inauguran el lago de fuego, luego ya el diablo va con ellos después de los 1000 años, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que no te creas esa mentira de que el infierno no existe y de que cuando alguien muere ya nada pasa. Esa mentira viene del diablo, amado hermano. Es como decirle a un delincuente que no existen las cárceles. Ahora vean el versículo 11. ¿Qué pasa con las almas que no vivieron a vivir después de 1000 años? Son todos los incrédulos que están en el Hades, en el infierno temporal, en la antesala del lago de fuego. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos van a ser sacados del Hades para ser juzgados en el gran juicio del trono blanco, no en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo ya fue 1000 años antes, después del arrebatamiento, no tiene nada que ver. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Vemos 3 libros acá, ¿verdad? Si examinamos el libro de Apocalipsis, tiene 404 versículos. Y en el juicio del gran trono blanco hay 3 libros: el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las obras. Y en el libro de la vida ninguno de estos está, pero en el libro de la muerte y en el libro de las obras, todos esos inconversos están apuntados ahí, porque se rehusaron a creer en Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. ¿Ya ves?
El alma de los inconversos no está inconsciente, está en el Hades. Aquí dice que el Hades entrega a los muertos para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, todos esos no están inscritos en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Después de eso viene el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén celestial, donde vamos a estar siempre con Jesús y su gloria nos va a alumbrar todo el tiempo. Ya no va a existir el sol, ni la luna, ni la lumbrera mayor, ni la lumbrera menor, pero no serán necesarios porque la luz mismo de Jehová, de Jesús, nos alumbrará en todo momento. Amados hermanos, amemos la venida del Señor. Dice primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, habla del arrebatamiento, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El tribunal de Cristo es una oportunidad de llenar de adoración y alabanza al trono de Dios, amado hermano. No desperdicies la gracia de Dios. Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La gracia, la paz y la misericordia y el amor con fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con cada uno de ustedes, amados hermanos. Jesús viene pronto. Sí, Señor Jesús, ven. Amén.